Hola hermanos, feliz día. Hoy me gustaría hablar de un tema que ya hemos hablado, pero creemos que es tan sumamente importante que hay que volver a darlo, o volver pues a explicar, a leer y seguramente sacaremos cosas y conclusiones aún más profundas de las que sacamos ya en la predicación que tuvimos en Italia en relación a este tema. Me gustaría hablar del tema de la divinidad relacionada o relacionado con el matrimonio, con el hogar. Creo que quizás como adventistas no trinitarios, aquellos que no somos trinitarios, a veces hemos hecho mucho énfasis, perdón, mucho énfasis en la parte teológica del mensaje de la divinidad, lo cual pues es importante. Es importante tener un conocimiento, ¿no? de lo que creemos, el por qué, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues se ha hecho mucho énfasis en poder analizar en las escrituras, en los escritos de Ellen White, quién es Dios, quién es su Hijo, eh, quiénes conforman la divinidad, eh, quiénes estaban en el cielo en los concilios, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha hecho, y creo que son estudios muy interesantes, muy positivos, ¿no? Para el pueblo de Dios, pero que a la vez necesitan ah, quizás de un enfoque, no es que necesiten, ¿no? Sino que le vamos a dar un enfoque diferente y más práctico para la vida. Todo lo que Dios ha dejado en su palabra, ha dejado en los escritos de Ellen White, es también para nuestra vida, ¿no? Y aún las cosas del cielo, aquellas que eh, desconocemos más, tienen también su relevancia y su implicación aquí en la Tierra. Por lo tanto, hay que analizar todo lo que se dice y el por qué y qué podemos extraer de aquí de la Tierra, ¿no? Y en este caso del hogar, del matrimonio. Hay una cita, con la cual también empezamos en Italia leyendo, que dice que hizo Satanás, y está hablando de la época antediluviana, un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Esto se encuentra en el Hogar Cristiano, página 295.1. No os puedo poner la cita aquí escrita, pero os vamos a dejar en los comentarios. Bueno, en la descripción, mejor dicho, del vídeo vamos a dejar todas las citas que vayamos leyendo. Así que vemos que Satanás, su objetivo, no de ahora, sino ya de tiempos antes del diluvio, era corromper la institución del matrimonio. Si destruía el matrimonio, aparte de traer inmoralidad, ¿no? Recordemos que el hogar, el matrimonio, el hogar marido-mujer, es lo que está formado la sociedad, las iglesias, todo, todo lo que sostiene a la sociedad. No es el gobierno, no es el rey, no es el ministro, sino que son las familias. Cuando ese núcleo familiar es destruido, cuando ese núcleo familiar es dinamitado, entonces eso pues repercute en la sociedad, ¿no? Porque lo que seamos nosotros en el hogar vamos a ser fuera de él. Y por lo tanto lo que se haga en el hogar tiene repercusión en la sociedad, así como en la iglesia. Las iglesias están conformadas por familias, o deberían de estarlo, ¿no? Obviamente hay sujetos individuales, hay personas que aún no se han casado, etcétera, ¿no? Pero su mayor integración, ¿no? de miembros debe ser conformado por familias. Porque las familias también son lo que sostienen, obviamente es Cristo, ¿no? Quien sostiene la iglesia, pero digamos que quien da ese peso también en la iglesia es la familia, el hogar establecido. Y dice que Satanás, pues eso, hizo ese premeditado esfuerzo para corromper a los matrimonios en tiempos antes del diluvio y también, obviamente,
estos premeditados esfuerzos los hace ahora, y aún incluso casi ya con más énfasis que lo hizo, y con otras técnicas no diferentes. Recordemos que Satanás lleva más de 6.000 años pues, estudiando a la raza humana y viendo cuáles son sus puntos débiles, y sabe qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, y entonces trabaja, ¿no?, en esos campos que tiene él estudiados para corromper el hogar. Y dice que haciendo esto, lo que Satanás logra es quitar la imagen, destruir la imagen de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que destruyendo la imagen del hogar, o destruyendo el hogar en la tierra, destruye la imagen de Dios? Es curioso, ¿no? Como que destruyendo un matrimonio, ¿no? Está hablando de matrimonios, y recordemos, los matrimonios están conformados por 2 personas, marido y mujer, no por 3. ¿Por qué? Las Escrituras nos dicen que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya, ¿no? Y dice, varón y hembra los creó. Por lo tanto, cuando creó Dios, hablando con su Hijo, recordemos, hay una cita que dice, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y de hecho encontramos siempre en la Escritura que siempre son el Padre y el Hijo creando. Lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 16, lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, lo podemos ver también en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Fijaros que siempre es Juan, siempre son los primeros prácticamente versículos, ¿no?, de estos libros, ¿no?, de las Escrituras. También lo tenemos en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Lo tenemos así también en cambio de mano, que se me cansa el brazo. También lo tenemos en hemos dicho, ¿no?, Proverbios 34, y también en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Ahí siempre encontramos, y hay más textos, ¿no?, pero especialmente y esencialmente en estos, encontramos siempre que es Dios hablando por medio de su Hijo para crear todo. Es decir, Dios habla, Cristo hace. Es la acción, no es el verbo, que pone en acción lo que Dios dice. Entonces, encontramos que cuando Dios crea al hombre a su imagen, lo crea pues conforme a los seres que han participado en la creación, ¿no? Y en este caso son Dios y Cristo. Así que cuando Dios crea al hombre, no crea a un ser con 3 cabezas, ni tampoco crea a 3 seres diferentes, sino que crea a 2 seres, y lo hace también de una manera muy particular, ¿no? Crea primero a Adán, y luego de la costilla de Adán le da esa ayuda idónea, ¿no? Es importante esta palabra, ayuda idónea. Y de la costilla de Adán se crea a Eva, ¿no? Por lo tanto, Eva, en cierto modo, es engendrada, ¿no?, de Adán, y en cierto modo Eva ya estaba en Adán, no obviamente de una manera consciente y demás, pero lo que es la naturaleza humana que luego tendría Eva al ser creada, ya estaba en Adán, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hablábamos del hogar, ¿no? Bueno, y otro punto, ¿no? Esta comparación de que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, pues lo crea a imagen suya, varón y hembra, es una comparación, es algo que Dios ya compara, pero también el apóstol Pablo hace esta comparación. En 1 Corintios, capítulo 11, no recuerdo bien los versículos, dice que así como el hombre es cabeza de la mujer, Dios, y habla del Padre, es cabeza de Cristo. Por lo tanto, nos encontramos eso, ¿no?, que la comparación no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que Dios hace, crea, nos hace a imagen suya, crea el hogar, el matrimonio, a imagen suya, pero luego lo que hace es Pablo, pues,
darle aún incluso nombre, ¿no?, a esto. Pone al hombre en relación a Dios, al Padre, y a la mujer en relación a Cristo. Entonces, ¿qué sucede en los hogares? ¿Cuál es el peligro de los hogares? Ellen White tiene unas citas muy interesantes en relación a este punto, porque este punto nos va a llevar a algo que sucedió en el cielo. Y si nosotros analizamos lo que sucedió en el cielo, veremos lo que sucede en los hogares. Pero lo vamos a hacer a la inversa. Primero vamos a ver lo que sucede en los hogares, cuál es el peligro de los hogares, y vamos a ver cómo en el cielo también hubo este peligro con algo que sucedió antes de la creación del hombre. En una cita que también se encuentra en el Hogar Cristiano, en la página 156, párrafo 1, dice que existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. Por lo tanto, nos está diciendo que hay un círculo sagrado alrededor de cada hogar, de cada familia, y que nadie tiene derecho, ninguna persona tiene derecho a traspasar ese círculo. Y ahora nos dice qué es ese círculo y a qué se refiere, ¿no? Con todo eso. Dice así: el esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Y recordemos, siempre la vista, aunque estemos hablando del hogar, del matrimonio, de marido y mujer, siempre en nuestra mente tenemos que ponerla en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque así nos dice también la primera cita, que la manera de destruir las cosas del cielo, la manera de destruir el concepto, ¿no?, o la imagen de Dios, es destruyendo las cosas del hogar. Y hemos dicho también que hay un paralelismo en lo que sucedió en el cielo en relación a lo que sucede en la tierra. Por lo tanto, cuando leamos estas citas, siempre sería bueno llevarlas a las cosas celestiales y también a las cosas terrenales. Si nos están hablando de las cosas de la tierra, no quedarse únicamente con eso, aunque es el énfasis que se da en la cita, sino también llevarla a las cosas celestiales. Dice, el esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros. Y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido, y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. A veces hay la tendencia, y en eso pues hemos errado a veces todos, porque quizás como el matrimonio siempre se nos ha presentado, y últimamente en estos últimos 40, 50 años se ha ido presentando como algo gravoso, como algo pesado, como algo irrisorio, muchas veces en series, en películas, siempre se ha visto esta imagen, ¿no? O muchas veces se ve la imagen del hombre degradando a la mujer, contando, ¿no?, en una cena, en una comida con los vecinos, con amigos, con los suegros, contando pues defectos de ella contándole defectos en público, ¿no?, del marido. Y esas cosas, aunque parecen inocentes y demás, pues son medios y artificios que Satanás utiliza para destruir el hogar. Porque una vez se cierra la puerta, todo lo que se ha dicho en público luego queda en ese hogar, ese miasma, ese efecto de esas palabras quedan ahí, quedan guardadas en el corazón, en la mente de la persona. Y una vez se cierra la puerta, se van los invitados, puede acarrear, y de seguro que acarreará problemas. Por lo tanto, es muy importante que nuestro corazón sea una tumba para las cosas del hogar, para los defectos de uno, los defectos del otro. Tiene que ser una tumba para el resto. Es decir, el resto no tiene por qué saber ciertas cosas. Entonces,
También dice que el esposo no debe de comunicar a otros secretos, así como la esposa tampoco tiene que buscar a un tercero para hacerlo. Pero hay algo que decíamos, ¿no? Las cosas de la tierra las tenemos que ver en el cielo. ¿En qué sentido? Pues básicamente hay ese versículo bíblico que dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, o mejor dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por lo tanto, esta comunión íntima que tienen marido y mujer, esta comunión íntima que hay entre esposos, es la misma comunión íntima, o similar, es un reflejo de esa comunión íntima en la cual el único que conoce a Cristo es el Padre. Obviamente los ángeles lo conocen, pero no en la intimidad y en la profundidad que el Padre lo conoce. Y viceversa. ¿Por qué? Porque es esa unión íntima entre Dios y Cristo la que nos lleva a entender también esa comunión y intimidad de el marido con la mujer. Dice en la siguiente cita, que también creo que esta está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 165, párrafo 4, que dice lo siguiente. Vamos a hacer media vuelta ya y volvemos. Y ahora veis el paisaje por el otro lado. Dice, el círculo del hogar debería ser considerado como un lugar sagrado. Y ahora fijaros qué comparación da Ellen White. Porque para que veáis que no es algo que digo yo, sino que lo dice Pablo, lo dice Dios mismo y ahora también lo dice Ellen White. Dice, el círculo del hogar debería ser considerado como un lugar sagrado. Y dice, un símbolo del cielo, un espejo para reflejarnos. Así que lo que vemos en el cielo, lo que hay en el cielo, es un símbolo de lo que hay o lo que debería haber en la tierra. Disculpad, había como una telaraña y ya está. Entonces, dice un espejo para reflejarnos. No está hablando del hogar, del círculo del hogar. Nos está hablando del matrimonio. Muchos dirán, no, pero es que los hijos serían, digamos, ese tercer núcleo del hogar, por lo tanto 3, y Dios es una Trinidad, por lo tanto esos 3. Recordemos los textos que hemos leído, que dice que Dios creó todo por medio de su Hijo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, todo es creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son creación ¿de qué? De la unión, por así decirlo, el Padre hablando, Cristo haciendo la acción de crear por su palabra a los ángeles. Por lo tanto, vemos que en la unión de Dios y Cristo, pues se crean las cosas. Así como en la unión de marido y mujer se engendran hijos, ¿no? Y recordemos que a los ángeles también se les llama hijos de Dios, ¿no? Y dice la cita, podemos tener amigos y conocidos. Aquí viene el consejo, ¿no? El consejo para los que tienen hogares, o incluso que nadie piense que este culto es únicamente para matrimonios. También es culto, una reflexión, ¿no? No únicamente para matrimonios, sino para todas aquellas personas que quieren dar un paso, o para aquellas que aún no tienen pensado dar un paso, pero es bueno que conozcan estas cosas, porque una de las cosas que la Iglesia Adventista quizás se ha equivocado es antes quizás se hacía, ahora ya no, ahora la gente ya se casa y ya está, pero se casa muchas veces con un desconocimiento y llevan cargado un bagaje que desconocen muchas cosas del hogar, y una vez están ya en la práctica, una vez están ya conviviendo con esa persona, entonces se dan cuenta que
que no sabían muchas cosas y que tenían maneras de actuar que no eran correctas. Y entonces eso acarrea problemas, aprendizaje, problemas, y obviamente eso pues daña el hogar, pero si el hogar está cimentado en Cristo, en la roca, pues el hogar va a prevalecer. Pero qué mejor que evitar ciertas cicatrices que luego van a quedar, si pueden estar, si se puede aprender fuera del hogar, pues mejor, ¿no? Con esto no quiero decir que apruebo a la convivencia antes del casamiento, para nada. Hay muchas personas que dicen, no, nos juntamos, vivimos, y si luego vemos que hay compatibilidad, luego pues ya nos casamos. Eso no es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es que el aprendizaje tiene que ser individual, fuera del hogar, individual. La mujer por un lado, el marido, o el hombre por un lado, la mujer por el otro. Y luego, una vez se unan en matrimonio, todo lo que han aprendido fuera, en base a los principios de Dios, va a ser lo que luego llevarán al hogar. Cambio porque da el reflejo. Entonces dice, a ver, aquí. Dice, podemos tener amigos y conocidos, pero no deben inmiscuirse en la vida del hogar. Esto es, vamos, esto tiene que estar como grabado a fuego, porque nadie debe entrar en el hogar a aconsejarte. Otra cosa es que como matrimonio juntos vayáis y recurráis a otro matrimonio y comentéis y expliquéis, mira, después de haberlo consultado con Dios, de haber estado indagando y viendo, pues cojáis a dos personas irreprensibles, dos personas que tengan un peso, no de cargos y demás, sino que tengan un peso como hogar, como matrimonio, y poder consultar a ellos. Hay de hecho algún testimonio, ¿no?, donde un matrimonio pues en internet pues explica, ¿no?, su experiencia, y eso es bueno porque es un matrimonio ya de peso, que ha pasado sus batallas, sus guerras, y entonces comparten, y entonces uno entiende y aprende. Pero otra cosa es que la mujer por ella misma vaya y consulte a un hombre, o viceversa, la mujer vaya y consulte, o el hombre vaya y consulte a una mujer para explicarle pues los problemas que hay en el hogar. Y dice, por lo tanto nadie debería inmiscuirse, ¿no?, en ese hogar, entrar e intentar solucionar, arreglar, aconsejar, decir, no, es que las cosas las estás haciendo mal, esto es así, esto es asá. No, cada hogar debe tener su individualidad. Y es un círculo sagrado, sellado, que no puede entrar nadie, absolutamente nadie. Debería existir un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? Lo que hablamos, esa individualidad del hogar, que luego hay una individualidad de cada uno, ¿no?, del marido y de la mujer. Pero también tiene que haber ese sentido de pertenencia del hogar. Eso es mío, es algo que Dios me ha dado y hay que luchar por él. No hay que permitir que otros vengan, lo sacudan, lo rasguen por un lado, lo dinamiten por otro, le pegan golpes por un lado, por otro, luego desaparecen de tu vida y tu hogar está desgarrado, está roto, está destruido. Y eso es lo que quiere Satanás hacer. Y utiliza una tercera persona para hacerlo. Generalmente utiliza una tercera persona para hacerlo. Cuidado con esto de tercera persona, porque vamos a ir también al asunto, ¿no?, del tema de la divinidad. Y dice, debería existir un fuerte sentido de pertenencia que produzca una sensación de tranquilidad, reposo y confianza. Y dice, alrededor de cada familia, esto es otra cita, se extiende un círculo sagrado que no debe romperse. Es un anillo de protección que no debe romperse. Si se abre una brecha, esto es como el vídeo que hicimos el otro día, ¿no?, sobre el círculo protector, ¿no? Nosotros tenemos un círculo protector que es la ley de Dios. Si nosotros quebrantamos esa ley, abrimos una brecha y por esa brecha el enemigo entra. Es como una ciudad amurallada. Las ciudades amuralladas, pues, ahora ya no tienen sentido, ¿no? Pero antiguamente, cuando antes no había aviones, no había
cañones y únicamente quizás lo más demoledor era la catapulta, lo que se hacía era pues con un ariete, con una catapulta misma, pues hacer una brecha en los muros de la ciudad. Una vez se hacía esa brecha por ese muro, entonces por ahí entraban los ejércitos. Si se podían hacer 2 brechas, mejor. Por ahí entraban los ejércitos y finalmente tomaban la ciudad. Nuestro hogar es como una ciudad fortificada. Si nosotros quebramos un muro porque permitimos que una persona entre, haga, deshaga, rompa ese muro, ese círculo, entonces entra ahí. Y entonces sucede, ¿no? Como cuando entraron el caballo de Troya, ¿no? Dice, ¿no? En la historia que mientras ellos estaban durmiendo, pues hicieron pues todo el daño, abrieron las puertas, entró el enemigo y terminaron con la ciudad en una noche. Así que cuidado con este asunto porque es de mayor importancia. Para mí, el tema de la divinidad, aunque me ha enseñado a salir de muchos errores y conceptos, ¿no?, errados que tenía, también me ha ayudado mucho a entender realmente qué es el hogar, ¿no? Y aún así, cada día vamos aprendiendo de él. Dice, nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la mujer que un extraño comparta las confidencias que a ellos solo importan. El Ministerio de Curación, página 279, párrafo 1. Y dice, se me ha mostrado también que la esposa se ha permitido brindar sus simpatías, interés y afecto a otros hombres, que pueden ser miembros de la familia. Ella hace de estos sus confidentes, muestra preferencia por su compañía y les cuenta sus problemas y quizás sus propios asuntos de familia. Fijaros que aparentemente es algo... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Es algo inocente el hecho de que, bueno, la mujer habla con un familiar, le cuenta, le explica. Pero fijaros que dice Ellen White en relación a esto. Esto está mal. Dice, Satanás está detrás de esto, y a menos que os alarméis y os detengáis, os llevará a la ruina. ¿Por qué? Porque se ha abierto esa brecha. Esa brecha. Cuando uno... Somos como un cable. Mi mujer siempre dice, somos como un cable. De esos que tiene pues el caucho, ¿no? La goma alrededor del cobre. Y el cobre pues nadie debe de verlo. Debe de ver lo que es el caucho de goma de color rojo, azul, granate, blanco. Ve eso. Pero lo que no debe haber es el cobre, porque la gente lo que quiere es robarse ese cobre. Entonces, cuando nosotros enseñamos el cobre, por ahí entra el enemigo, por ahí es donde hace daño. Y dice que esto está mal, ¿no? Satanás está detrás de esto, y a menos que os alarméis y os detengáis, os llevará a la ruina. Nunca seréis demasiado cuidadosos o reservados en este asunto. Fijaros, dice, nunca seréis demasiado cuidadosos. ¿Qué significa? Que a veces haciendo un esfuerzo para eso, siempre, de alguna manera u otra, mostramos la debilidad del hogar a alguien, mostramos nuestros puntos flacos, se nos escapa alguna palabra, algo. Y debemos de ser aún mucho más cuidadosos con eso, porque es, al fin y al cabo, es lo que Dios nos ha dado. A veces nos centramos, ¿no?, en la predicación a otros, y ahora de hecho estamos predicando a otros, pero nos olvidamos de lo que tenemos en el hogar, y es la grey que Dios nos ha dado. Y Dios no va a demandarnos por las almas que hemos traído, que también, obviamente, pero nos va a pedir cuentas en relación a qué hemos hecho con nuestro hogar. Así que este es un tema de suma importancia para todos. Para todos. Me incluyo obviamente el primero a mí, porque lo primero que quiero es que mi familia sea salva y que sea salva yo junto a ella. Quiero pues su salvación y quiero pues estar, que siempre mi matrimonio prevalezca, porque el día que mi matrimonio falle, todas las predicaciones, inclusive estas y con más razón, habrán sido paja, habrá sido tiempo quizás para mí perdido, para otros les servirá, pero aún así lo que pase en mi hogar va a repercutir en otros. Dirás, y él hablando de todos estos temas y fíjate lo que ha pasado, su hogar destruido. Así que tenemos que ir con mucho cuidado y los ministros más, porque somos los que
ministros, ancianos, etcétera, somos los que damos la palabra de Dios y luego también tenemos que mostrar, ¿no?, en nuestras vidas realmente que lo que predicamos es verdad. Y dice, nunca seréis demasiado cuidadosos o reservados en este asunto. Si tenéis tiernas y amantes palabras y bondadosas atenciones que brindar, brindádselas al que habéis prometido delante de Dios y los ángeles amar. Respetad y honrad mientras ambos viváis. Respetaros y honraros, ¿no? Mientras ambos, marido y mujer, viváis. O, ¿cuántas vidas se ven llenas de amargura por romper las murallas? Fijaros, no me acordaba de esta palabra, pero la utiliza, ¿no? Por romper las murallas que protegen la vida privada de cada familia y que tienen por fin preservar su pureza y santidad. Un tercero, dice ahora, y ojo a esta palabra, un tercero llega a ser el confidente de la esposa, y ella expone delante de este amigo especial los asuntos privados de su familia. Esta es la estratagema de Satanás para separar los corazones del esposo y la esposa. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 410, párrafos 1 y 2. Fijaros cuál es la estratagema. La estratagema es esa. Aparentemente con un sentido, ¿no?, de inocencia, de consejo, una mujer o un hombre van hacia una tercera persona y le consultan, mira, es que mi marido, pues esto, lo otro, y entonces le brinda más atención a esa tercera persona que no a su marido. Y en lugar de contarle esas cosas a su marido, y a veces sí, puede haber pasado, ¿no?, que hablas con la mujer, hablas con el marido y ves que con las cosas, como no tienen o no dan resultado, pues vas y buscas una tercera persona. Pero eso no se debe hacer. Eso tiene que estar sellado. ¿Por qué? Porque entonces los afectos que tendrían que ir dirigidos hacia el marido o hacia la mujer van dirigidos hacia esa tercera persona. Se empiezan a crear unos vínculos, una unidad entre el marido y la tercera persona, o la mujer y la tercera persona, que hacen que finalmente esa intimidad que deberías de tener, que nadie conoce al marido sino a la mujer, y nadie conoce a la mujer sino el marido, pasa a haber un tercer confidente. Y ese tercer confidente muchas veces lo que hace finalmente es robar el lugar del marido, el lugar de la mujer, ponerse en su lugar y termina, pues obviamente, destruyendo el hogar, ¿no? Aunque sea por lo que dice un mundo, ¿no? Un despiste, pero no es un despiste, sino que ha sido algo que se ha ido preparando, ¿no?, y cociendo. Y llevan pues al adulterio y llevan obviamente a que ese matrimonio esté completamente destruido. Fijaros, ahora hemos hablado del hogar, hemos hablado de la familia, del matrimonio, pero ahora vamos a leer unas citas en relación al cielo. Y hagamos lo mismo, el mismo ejercicio, ¿no? No he hablado de las cosas del cielo porque las citas ahora van a hablar y vais a unir, ¿no? Lo que vais a unir. Voy un momento para abajo porque voy a hacer un poquito más de vídeo y aquí ya llego a casa. Así que vamos a leer unas citas que nos hablan del cielo. Y fijaros qué citas que tienen pues bastante paralelismo, un paralelismo muy grande con lo que hemos estado hablando ahora. Dice así: ante los habitantes del cielo reunidos, el rey, o sea, el Padre, declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2. Fijaros, ninguno. Cuando dice ninguno es ninguno. No está diciendo, no, ninguno, pero hay otro que también podía entrar. No, dice ninguno, pero en verdad también se refiere a que ese ninguno implica también ninguno que no sea divino. No, aquí dice que, a ver si lo encuentro, ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. ¿De los designios de quién? Del Padre. La propia cita nos lo dice.
Así que, ojo con esto, porque lo que nos está diciendo es lo mismo que está pasando en el hogar. Nadie debe de entrar en los designios y consejos del hogar, del marido, del marido y de la mujer. Nadie, excepto la mujer, puede entrar ahí. Y cuando dice nadie, es nadie. Ni vecinos, ni familiares, ni padres, ni madres, ni hermanos, ni tíos, nada, absolutamente nada debe de entrar ahí, en esos designios que únicamente entran ¿quién? El hombre y la mujer, que entran Dios y Cristo. Los ángeles no podían entrar en esos designios. ¿Por qué? Porque no forman parte de eso. Son criaturas y Dios dejó pues que únicamente alguien igual a él, en este caso Cristo, el único igual al Padre, pudiera entrar en esos concilios con él. Y fijaros, ¿quién es ese tercero que quería entrar en el cielo? No en el cielo, sino en esos concilios celestiales. Dice, el Señor informó a Satanás que solo, es decir, cuando está diciendo el Señor se está refiriendo al Padre, el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, designios, y lo digo por esto, ¿no? Por lo que dice ahora, a su Hijo. Así que el Padre informó a Satanás que solo revelaría sus secretos. Hemos hablado antes de secretos. Que el marido, sus secretos, tenían que ser únicamente ¿para quién? Para la esposa. Y los secretos de la esposa tenían que ser para su esposo. Nadie más debía de conocer estos secretos. Y dice que informó, ¿no? El Padre informó a Satanás que solo únicamente revelaría sus secretos, designios, ¿a quién? A su Hijo. Lo que es en el cielo es en la tierra. Lo que es en la tierra es en el cielo. Una imagen del cielo. Un espejo, ¿no? Estábamos hablando, decía Ellen White, un espejo de lo que es en el cielo. Y dice, las Escrituras, en otra cita, indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo. Bueno, hablar de dos, y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos ¿para quién? ¿Para su Hijo y para otro? No, para su Hijo, únicamente para su Hijo. Consejos para la Iglesia, página 137, párrafos 1 y 2. Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno. Uno. ¿Qué dijo Adán? Ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Dice que ya no son dos, sino que son uno. ¿Y quién es uno? El Padre con su Hijo son uno. Dice, ¿uno en qué? Y fijaros la implicación de las características de esta unidad de Dios con su Hijo en unidad o en relación al marido y la mujer. ¿Por qué son uno? Dice, ¿son uno en qué? En naturaleza. ¿Cristo es igual en naturaleza a su Padre? Sí, dice que es la imagen misma de su sustancia. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 o 3. Dice en carácter. Dice que Cristo, dice, he terminado la obra que me diste. He revelado tu gloria, tu carácter, ¿no? Y dice, quien me ha visto a mí, dice Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. Por lo tanto, lo que está diciendo es que Cristo es un reflejo perfecto de su Padre, del carácter de su Padre. No hay nada que Cristo dejara de revelar cuando estuvo en la tierra, de algún atributo de carácter, algún rasgo de carácter, que no estuviera revelado el Padre en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, en todo lo que pensó, en todo lo que habló. Era un reflejo perfecto del carácter del Padre. Así como en carácter, en unidad, tienen que ser... Obviamente en el hogar hay esa diferencia, ¿no? Hay esa diferencia en que son dos caracteres diferentes, pero tienen que estar en unidad de carácter. ¿En qué? En los principios bíblicos, en los principios de bondad, en los principios cristianos. Aquí, Django, vina. Perdón.
Mira, aquí. Entonces, son uno en naturaleza, y habíamos dicho, ¿no? Eva también, eso no lo habíamos comentado, Eva en naturaleza es igual, Eva en naturaleza es igual a Adán. Recordemos que dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, decíamos lo del cielo es lo de la tierra. ¿Será que Cristo es hueso de los huesos y carne de la carne de Dios? Sí. Por eso Cristo es el Hijo de Dios engendrado del Padre, rasgado del Padre. Cuando el Padre rasga de su seno, da a su Hijo, lo pone como igual a Él, igual en carácter, en propósito, en naturaleza, y es el único ser igual al Padre. Así como Eva es la única mujer, en ese momento era la única mujer igual a Adán, y era la única persona que Adán podía decir es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Chango, vina. Y dice, fijaros que dice ahora, y luego dicen designios, es decir, los propósitos, que esa unidad que había entre el Padre Eterno, ¿no? y Cristo, también era una unidad en designios, es decir, la voluntad de ambos estaba unida. Uno no decía, no, esto y el otro por el otro lado y ya se encontrarían, sino que no, no era así. Así como el hogar también tiene que ser uno en voluntad, en designios. Dice, hablando de Cristo, dice, era el único ser en todo el universo. Dice, el único, esta palabra es única, indica no más que uno, es decir, no había otro. Dice, el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios, en todos los consejos y designios de su Padre. Me he cortado con una zarza. Bueno, la cuestión, el único que podía entrar en los consejos y concilios con el Padre era Cristo, el Hijo de Dios. No había otro. Así como en el hogar, el único que puede entrar en los consejos y designios del marido, o el único que puede entrar en los consejos y designios de la mujer, es el marido. Pero en este caso, recordemos, el hombre es cabeza de la mujer y es la mujer quien entra en los consejos y designios, ¿no? del marido. Y esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 547.1. Entonces, más citas. Y quedan bastantes. No sé si... Vamos a leerlas, porque si no se me va a echar el tiempo encima. Ya volvemos. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso que Cristo sería fiador de la especie humana. Por lo tanto, hay un solemne compromiso entre Dios y Cristo, ese consejo de paz que nos dice Zacarías 6:12, en el cual pues Dios y Cristo estaban unidos, así como ese solemne compromiso, el marido está unido a su mujer. Y dice, Dios mismo dio a Adán una... Eso está en el Deseo de todas las gentes, página 773, párrafo 11. Dice, Dios mismo dio a Adán una compañera. Quedaos con esta palabra, una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Fijaros, de la propia naturaleza, del propio carácter, en igualdad, ¿no? Así como dice que a Cristo procuraban matarle no únicamente por quebrantar el sábado, sino porque decía
que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El hecho de que Cristo sea carne de la carne del Padre lo pone en igualdad con él, así como Eva, también rasgada de la costilla del costado de Adán, es carne, hueso de los huesos y carne de la carne de Adán, y es su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esa relación. Está hablando de Adán y Eva, pero también íntimo y afectuoso que debía de quedar en esa relación entre Dios y Cristo. Y dice, el soberano, esto, hijos de Dios, página 21, párrafo 1. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Fijaros, que antes leíamos que Adán tuvo una compañera y ahora aquí nos dice que Dios, el soberano del universo, el Padre, tuvo un compañero, no dos, un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1 y también versículo 2. Y dice Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Esto ya lo hemos comentado. Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2. Y fijaros ahora en esta cita. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. El que seguía ¿en quién? En orden y jerarquía, ¿a quién? A Cristo. Dice, su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Tenía muy buen aspecto, ¿no? Pero, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Fijémonos, el hagamos ese que siempre se ha discutido. No, hay una Trinidad, no es uno que habla. ¿Qué es? Aquí dice, pero cuando Dios, o sea, el Padre, dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Por lo tanto, quería tomar el lugar de Cristo. Y esto es lo que sucede muchas veces en los hogares. Hay un confidente, que quiere formar parte de eso, una tercera persona que quiere formar parte de eso y empieza a sentir celos de la esposa o celos del esposo para intentar formar y ser parte de eso. Estar en el lugar de envidia, celos y odio hacia esa segunda persona que conforma el hogar. Es lo que pasó también en el cielo. Satanás empezó a tener envidia ¿de quién? Del Padre, no, de Cristo, del Hijo de Dios. Sin embargo, esos primeros escritos, página 145, párrafo 1. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? El conflicto de los siglos, página 549, párrafo 1. Si os fijáis, ya terminamos aquí las citas, hay este punto. Fijaros lo que sucede en el cielo, ¿no? Estaban el Padre y el Hijo, ese círculo sagrado, ese hogar en el cual pues nosotros somos un espejo, es un espejo nuestro, nosotros tenemos que mirar las cosas del cielo y extrapolarlas a la tierra. Y sucede que Satanás es ese tercero que quiere entrar ahí, quiere entrar en esos concilios, quiere entrar en el núcleo del hogar y destruirlo. Pero no puede hacerlo,
No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios y Cristo, en especial Dios, el Padre, dice que no. El único que puede entrar ahí es mi hijo. Nadie más puede entrar. Tú no puedes entrar. Tú tienes tu función fuera de ese círculo, no dentro de ese círculo. Y Satanás no pudo, y finalmente tuvo que ser expulsado a la tierra. Sin embargo, ¿qué sucede hoy en los hogares? Lo que Satanás no pudo hacer en el cielo, lo intenta y lo hace y lo consigue aquí en la tierra. Así que hay que estar alerta con estas cosas porque lo habíamos leído en la primera cita. El propósito de Satanás es destruir el hogar, dinamitar el hogar, acabarlo. Con eso consigue muchas cosas. Consigue pues entristecer a Dios porque un hogar que él ha establecido queda anulado. Destruye 2 corazones si tienen hijos más. Luego las personas que rodean ese círculo también afectadas por eso. Y luego, a la vez también, consigue que eso dé un golpe de martillo a la sociedad. Cuantos más hogares, matrimonios establecidos por Dios son separados, más la sociedad se va a ver afectada. Fijaros que es algo directamente proporcional. La sociedad ha ido menguando en cuanto a la moral a medida que los hogares han ido siendo destruidos. El índice de separaciones que quizás había hace 100 años, a lo mejor era de un 100 o 150 años, era de un 7%, y ahora estamos quizás al borde del 60 o 65%. Hace 10 años era un 50, ahora podemos estar en el 60-65. A la vez también se están creando matrimonios de otra índole, que no considero matrimonios, ¿no? De hombre con hombre, mujer con mujer. Lo que hace también es destruir la divinidad. Lo que está poniendo es roles, ¿no? Que es ese concepto trinitario, ¿no? Que el padre toma el rol de padre, pero no es padre. El hijo toma el rol de hijo, pero no es hijo. Así como en los matrimonios homosexuales, el hombre A toma el rol de mujer, el hombre B toma el rol de hombre. Y bueno, se pueden intercambiar los roles, uno puede hacer de, el otro de, etcétera. Que es lo que Satanás ha intentado vender con el tema de la Trinidad, de la divinidad conformada por 3 seres. Así que dejamos estos consejos para que los analizáis, para que los leáis, ¿no? Las citas que vamos a ir poniendo y que todo lo extrapoléis a vuestro hogar. Tanto si son citas que hablan del cielo como que hablan del matrimonio, siempre llevadlas a las cosas terrenales para poder sacar provecho de eso. Y las que son terrenales, sacadlas en el cielo para que vuestra percepción y vuestro entendimiento en relación a quién es Dios, quién estaba en esos concilios, puedan cambiar, ¿no? Si tenéis un concepto errado de eso, para que podamos ser bendecidos a través del conocimiento de la verdad y que esa bendición se extrapole y llegue también a nuestros hogares. Así que, hermanos, deseamos que os guste el vídeo. Cualquier comentario lo podéis dejar aquí abajo. Y recordad, vamos a dejar todas las citas que hemos leído. Si no nos cabe en la descripción del vídeo, lo vamos a dejar en el primer comentario, lo vamos a dejar fijado. Así que nada, hermanos, un abrazo y que Dios os bendiga.